En ese momento empieza el análisis sin filtro. Por favor, participe. Así es que damos paso a Ben Quechín y a sus invitados. Adelante. Muchísimas gracias, María Luisa. Así es, esta noche nos acompaña el Procurador de los Derechos Humanos para hacer un análisis de su año de gestión al frente de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Usted puede participar enviando sus comentarios con la etiqueta SF Balance PDH, pero antes les dejo con la nota del día. Augusto Jordán Rodas Andrade, de 50 años, es un abogado y notario guatemalteco. Este 20 de agosto cumple su primer año como Procurador de los Derechos Humanos de la República de Guatemala. Fue electo por el Congreso con 131 votos a favor. Actualmente, muchos diputados lo han declarado su enemigo, como Fernando Linares Beltranena, Julio Leinfiesta, Javier Hernández y Luis Hernández Asmitia, entre otros. Una semana después de ser electo como ombudsman, Rodas demostró su apoyo al comisionado contra la impunidad, Iván Velázquez, al interponer 3 amparos en la Corte Constitucional contra la decisión del presidente Jimmy Morales de declarar al colombiano jefe de la CICIG non grato y expulsarlo de Guatemala. El primero fue para solicitar medidas cautelares que aseguraran la vida del comisionado. El segundo, interpuesto el mismo día, fue para frenar la decisión de Morales, a quien señaló de no cumplir con lo establecido en el artículo 182 de la Constitución Política de la República, al actuar sin el acompañamiento de sus ministros de Estado. Y el tercero fue para que revocara la amenaza que hizo al jefe de la CICIG. Desde ese momento, Jordán Rodas se convirtió en el enemigo del presidente Morales y distintas iniciativas parlamentarias han fracasado en su intento por removerlo como procurador de los derechos humanos. El 8 de marzo se vio involucrado en un escándalo luego de asistir a una manifestación a la Plaza de la Constitución para manifestar su solidaridad con los familiares de las 41 niñas fallecidas a raíz del incendio ocurrido en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ya que ese día se cumplía un año de la tragedia. Sin embargo, en el lugar también se realizaba una marcha feminista, algo que luego fuera descontextualizado, ocasionando la molestia de ciertos sectores de la sociedad con Rodas. Rodas también presentó un amparo contra la solicitud del gobierno de Guatemala de retirar al embajador de Suecia, Anders Kompass. El pasado 31 de julio, la Corte Suprema de Justicia admitió un amparo que ordena una investigación contra el procurador Jordán Rodas, el cual fue promovido por el presidente de la CSJ, José Antonio Pineda Varales. El amparo contra Rodas fue por una condena moral que él realizó a favor de los exfiscales Ronnie López y Maynor Macario Rojas, señalados en el caso manipulación de la justicia. Bienvenidos a Sin Filtro, terminamos la semana, llegamos a viernes con la etiqueta SF Balance PDH y es que nos acompaña en el estudio el Procurador de los Derechos Humanos, el licenciado Jordán Rodas Andrade. ¿Cómo está, Procurador? Qué mucho gusto saludarle, buenas noches, aquí muy contento de estar con esta gran audiencia de Sin Filtro. Bueno, vamos a aprovechar este momento, Procurador, para hacer una revisión de la administración de este primer año de la PDH bajo su liderazgo. ¿Cuáles han sido los retos más importantes en este tiempo? ¿Cómo recibió la PDH y cómo está un año después? Bueno, la PDH la recibí con una situación, una visión muy centralizada. Es decir, se pensaba, como muchas entidades del Estado, que solo la capital es lo importante y no. Yo soy oriundo de un departamento de Quetzaltenango y me doy cuenta que la mayoría de vulneraciones a los derechos humanos se dan precisamente en los 340 municipios que componen el país. Y en ese sentido, pues habría que voltear e ir directamente, y con satisfacción tengo que decir que ya a días de cumplir el primer año de los 5 que tengo como Procurador de Derechos Humanos, solo me falta Chiquimula, San Marcos y Chimaltenango de visitar, de empoderar a los auxiliares departamentales en su territorio. Aparte de defender y promover los derechos humanos, tenemos la importante misión de supervisar la administración pública. Es un rol que a veces no es comprendido, porque la administración pública es todo: organismo legislativo, también las entidades autónomas descentralizadas, el propio Poder Judicial no está exento del cumplimiento de las garantías individuales que son fundamentales para el cumplimiento de los derechos humanos. Procurador, ¿cuánto ha crecido el número de personas que integran la PDH? ¿Cómo están distribuidos en el país y cómo están trabajando ellos para la verificación de los derechos humanos? Siguen las mismas 33 auxiliaturas, no se ha removido a personal, han habido renuncias por razones personales. Mi aspiración es a hacer un esfuerzo y
habilitar auxiliaturas en lugares abandonados, por ejemplo Livingston y Zabal, donde está la población garífuna y la presencia del Estado es muy pequeña, casi nula. Igual pasa con un departamento muy importante como Alta Verapaz. Entonces vamos a hacer los esfuerzos financieros y si podemos con el mismo presupuesto vamos a implementar estas 2 auxiliaturas, espero yo, en un término razonable. En el trabajo de las defensorías que integran la Procuraduría de los Derechos Humanos, ¿qué ha pasado con ellas? ¿Se han implementado más? ¿Se mantienen las mismas? ¿Y cómo está el balance de trabajo de cada una de ellas? Sí, las defensorías son las personas que por su especialidad comandan equipos en distintas áreas, pero formaban parte de dirección de procuración. Entonces era demasiado grande esta dirección. Se tomó la decisión de crear la dirección de defensorías, precisamente particular el trabajo. Se nombró a una profesional de derecho, que se llama Natalie, que ya estaba en la institución, pero por su expertise decidí nombrarla como directora. Y es importante también reconocer que, con mucho orgullo, que un 80% del equipo de dirección está compuesto por mujeres, porque yo sí estoy plenamente convencido que son muy eficientes, honestas y responsables en su trabajo. ¿Con qué presupuesto cuenta la Procuraduría en este momento? 120 millones, con una posibilidad de aumentarlo a 130. También cabe la pena resaltar que en el próximo ejercicio fiscal voy a solicitar al Congreso de la República que se cumpla con el artículo 69 de la Ley de Acceso a la Información, que obliga al organismo legislativo a destinar una partida específica para cumplir el importante rol de entidad rectora de la Ley de Acceso a la Información. Porque estamos con una pasividad, se hace un trabajo importante, pero yo pienso que se puede hacer más, porque la Ley de Acceso a la Información es una herramienta para que los ciudadanos sepan cómo se manejan sus recursos públicos. Yo estoy plenamente convencido que a mayor corrupción, menos derechos humanos. En ese tema de la Ley de Acceso a la Información, es la PDH la que va a estar, bueno, la que es la rectora y la que verifica el cumplimiento de esta normativa en diferentes instituciones. ¿Qué se necesita para fortalecer ese aspecto de la PDH? Con mayor cobertura a nivel nacional, fortalecer el equipo jurídico de la SECAI, que es la Secretaría responsable de esto, de supervisar. Hay mucha opacidad todavía en el Estado, hay funcionarios públicos que piensan que la información pública les pertenece a ellos y no se han dado cuenta que lo público nos pertenece a todos. Entonces es un asunto de cultura, de derechos, de dar a conocer, pero también hacer valer las herramientas legales como los amparos y en su momento no descartar ir por la vía penal, aunque yo casi prefiero no optar por esa vía, soy más por la vía administrativa y constitucional. Procurador, en el caso de fortalecer el trabajo de la verificación de la Ley de Acceso a la Información, se reconoce entonces que a pesar de que le han dado esta, digamos, obligación o esta rectoría de verificación, en este momento no cuentan con las herramientas necesarias para echarla. Se ha hecho muchísimo porque se ha actuado con el propio presupuesto destinado originalmente para la institución y no se ha cumplido en estos 31 años que tiene la institución con la obligación desde la modificación, la creación de la Ley de Acceso a la Información, que data de hace pocos años, de dotar de esa partida específica de presupuesto. Yo estoy esperanzado en que el Congreso de la República cumpla con lo establecido por la ley y así fortalecer ese importante rol que tenemos como institución rectora del acceso a la información. En ese caso usted menciona que espera que el Congreso de la República cumpla con la ley, o sea, no es de ir a negociar o cabildear este incremento en el Congreso. Tiene que destinar un rubro específico para esa función y eso es lo que no se ha hecho desde la vigencia de la Ley de Acceso a la Información. Pero yo estoy esperanzado en que los directivos, los legisladores también tomen conciencia que es mejor fortalecer la institucionalidad independientemente de quién sea el procurador, pero apostar por el acceso a la información es muy importante para la democracia. Procurador, un año después, ¿cuál es la situación de los derechos humanos en Guatemala? Ya ahora usted que lo está viendo desde el interior de la PDH. Coincido plenamente con lo expuesto en su última visita por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que hay dos problemas trascendentales en nuestro país: la desigualdad y la discriminación. Si estos dos flagelos no se atacan de raíz, pues vamos a tener esta vulneración que radica muchas veces en el poco acceso a la salud, a la educación pública de calidad, a poco trabajo, trabajo digno, y entonces estamos reproduciendo el sistema de migrantes. La gente no va a Estados Unidos por pasear, sino va por sobrevivencia.
Y el problema de fondo del país es la desnutrición y hoy está afectando más por la sequía, pero no vemos políticas públicas preventivas que controlen esta situación y después tomemos decisiones del gobierno de Estados Unidos que en su soberanía pues pone límites a la migración, pero aquí tenemos que ser capaces de dar condiciones dignas a nuestros conciudadanos. Procurador, ¿hay retrocesos en materia de derechos humanos en Guatemala? Sí, a mí me preocupa mucho el tema de la seguridad ciudadana, especialmente con el mando del actual ministro de Gobernación. Veo con preocupación tantos cambios en la estructura de la Policía Nacional Civil, la poca colaboración e incumplimiento en consecuencia del pacto que firmó Naciones Unidas con Guatemala, donde el Estado de Guatemala se obliga a proporcionar el apoyo. Hoy hay un divorcio total entre el ministro de Gobernación y el comisionado Iván Velázquez. Ya se ha esto traducido en operativos de capturas en el cual no se ha tenido el apoyo necesario y requerido. Entonces demuestra una falta de voluntad y es una resistencia del status quo. Quienes apuestan por seguir como Guatemala era antes, opaco, corrupto, a una Guatemala donde la ciudadanía ya despertó y poco a poco se va mejorando en cuanto al nivel de control del gasto público. ¿El magistrado de conciencia, su persona, puede hacer algo para remediar lo que usted llama divorcio ya patente entre gobernación y Ministerio Público? Estamos analizando con el equipo jurídico, como magistrado de conciencia, mis resoluciones son de carácter moral, no son vinculantes, pero tienen un peso que yo espero que el ministro de Gobernación en su momento atienda, porque no podemos seguir con esta fragilidad de los derechos humanos. Imagínense, en el exterior es un escándalo que en los últimos meses hayan asesinado a 12 líderes comunitarios defensores de derechos humanos y aquí en Guatemala hay personas que no se enteran de que están muriendo seres humanos, que están asesinando. Entonces tenemos que sensibilizarnos que esto no puede seguir así en Guatemala. Un año después, usted al frente de la PDH, procurador, ¿cuál es la relación que mantiene con los otros poderes del Estado? Bueno, con el presidente de la República, desde el día siguiente que le visité después de tomar posesión, el 21 de agosto ya no tuve ningún encuentro, solo hemos coincidido en actos protocolarios, con algunos ministros serios que se puede trabajar, con el ministro de Educación, con el ministro de Finanzas, con el ministro de Economía, con la ministra Teleguario, pues hemos coincidido en espacios de trabajo conjunto. Con el ministro de Salud también llegó a partir de unas recomendaciones que se le dio para mejorar el sistema hospitalario en Alta Verapaz hace algunos meses. Y con el resto de ministerios no. Con el presidente no, con el vicepresidente tampoco. En el CONASAM, por el tema de nutrición, la licenciada Maceli está asistiendo a ese espacio. Y con el organismo legislativo, pues afortunadamente hay un buen número de diputados que me respaldan. Yo tuve la dicha de tener 131 votos de 133 el día que fui electo y van entendiendo el rol del procurador. Yo invito a los diputados distritales cuando superviso la administración pública en los departamentos y ellos se dan cuenta que podemos coexistir en un sistema democrático. Con el organismo judicial, el presidente de la Corte Suprema, ante una resolución de conciencia por la prisión provisional que no tiene fundamento legal, se resistió a acatar, no legalmente porque yo no doy órdenes, pero sí tomar en cuenta las recomendaciones que se le dio, cosa contraria a la fiscal general del Ministerio Público, que giró inmediatamente sus instrucciones para que cumplieran los plazos y las garantías. Entonces, en ese marco, y también lamentando mucho un desliz quizás del señor presidente del Congreso de la República, que dijo que en Guatemala los derechos humanos son un negocio. Eso sumaba que el presidente meses atrás decías con sarcasmo si había alguien que procurara los derechos humanos, con el presidente de la Suprema amparando la resolución que se emitió en su momento como institución. Entonces el panorama es cuesta arriba como un salmón contra la corriente, pero con el apoyo del pueblo en general, trabajador y honesto, y un respaldo muy importante de la cooperación internacional. Vamos al primer corte, vamos a seguir hablando de esa relación difícil, usted la ha mencionado, con el resto de los organismos del Estado y la Procuraduría de los Derechos Humanos. En el estudio nos acompaña el procurador Jordán Rodas Andrade. Al regresar nos acompañará también el licenciado Omar Barrios Osorio. Volvemos luego del corte.
Seguimos hablando de la relación tirante de la Procuraduría con el resto de los organismos del Estado. Al volver. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Balance PDH. Nos acompaña en el estudio el Procurador de los Derechos Humanos para hacer una revisión de este primer año de gestión, pero también se nos une en esta conversación el licenciado Omar Barrios Osorio, él es director del Centro de Estudios de Derecho. Licenciado, muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Comencemos para hacer un contexto de qué es la Procuraduría de los Derechos Humanos. Mucho se habla de la PDH, mucho se habla del Procurador, pero pintemos ese escenario para la audiencia. Bueno, claro, lo primero que tienen que tener todos presente es que la construcción del Procurador de Derechos Humanos es nueva en nuestro sistema constitucional. O sea, esta figura nace con la actual Constitución. Y lo más importante que habría que destacar de entradita es que no existe la Procuraduría de Derechos Humanos, existe solo el Procurador de los Derechos Humanos. Este es un fenómeno bien especial dentro de nuestra estructura del Estado. Tú tienes Contraloría General de Cuentas y Contralor General de Cuentas. Tienes Ministerio de Educación y Ministro de Educación. Pero aquí no, aquí solo tienes Procurador de Derechos Humanos. Es decir, que aquí el constituyente confió tanto en una persona que decide que él mismo sea la institución. O sea, es un único caso en donde tienes un funcionario que a la vez es la institución, y por eso tú vas a ver en las resoluciones Procurador de Derechos Humanos y no vas a ver Procuraduría de Derechos Humanos. Eso reviste de especial, digamos, a la persona que ocupa ese espacio. Correcto. Durante esos 5 años. Le da un revestimiento de suma importancia, pero la verdad que pues, más adelante, si hay tiempo, lo explicaré. Asusta ver, por ejemplo, cómo la Corte Suprema de Justicia confunde al accionar en contra del procurador, pensando que porque la resolución dice procurador es una resolución emitida por él. Aparte son los procuradores adjuntos y aparte el personal de la Procuraduría, pero la institución es el procurador. Entonces hay mucha confusión ahí hasta a nivel de Corte Suprema. Entonces, bueno, que hayas empezado por ese tema para que la gente entienda cuál es la función. Y obvio, el nombre lo dice todo, ¿verdad? Procurador de Derechos Humanos. Él es un comisionado designado por el Congreso de la República para velar por los derechos humanos de todos los habitantes, no de los guatemaltecos, de los habitantes, sea nacional, sea extranjero, residente, en tránsito, mojado, seco, como tú quieras llamar, el que esté parado en el territorio de la República de Guatemala, el procurador vela por sus derechos humanos. Comencemos a hablar de lo que usted mencionaba, licenciado. Es un comisionado del Congreso de la República. Usted dijo en el bloque anterior, recibió más de 130 votos a favor para que fuera el Procurador de los Derechos Humanos. ¿Cómo está esa relación con el Congreso de la República y con los diputados? Ya hemos visto que han tratado de buscar ahí algún proceso para destituirlo, para removerlo. Pero afortunadamente no son todos, es decir, la mayoría prevalece todavía esa impresión en base al conocimiento que tuvieron en mi persona, al currículum. Tuve la gran fortuna de tener la unanimidad de los votos de la Comisión de Derechos Humanos, que eso es más allá de la primera nota, el 93.33 que saqué. Lo que me legitima más es los 13 votos de la Comisión, es decir, desde la derecha hasta la izquierda, unionistas, Viva, PAN, hasta URNG, Convergencia, WINAC, pasando por UNEPA, todos los partidos, todos, absolutamente todos creyeron y votaron en mi persona. Entonces, ese apoyo y esa confianza prevalece en la mayoría, porque si no ya se hubiera consumado, aunque no ha habido razón alguna para quitarme del puesto. Porque además yo estoy plenamente convencido que mi actuar se ha respaldado siempre en la Constitución Política de la República, y en su momento, ante la situación de esos embates sin razón, se pidió, juntamente con otras intimidaciones, medidas cautelares ante la Comisión Interamericana, las cuales están vigentes también. Pero algunos diputados dicen que usted no se deja fiscalizar, que usted no llega a las citaciones que le hacen. No, yo llego a las de la Comisión de Derechos Humanos, porque el único ente válido entre comunicación del Congreso y el Procurador es la Comisión de Derechos Humanos, si no sería muy desgastante, estaría casi todos los días en las distintas comisiones. Eso sí, colaboro con las distintas comisiones, van las adjuntas, van los defensores, piden información, se les da. Entonces yo pienso que ya poco a poco han tenido conocimiento de lo que implica el respeto de la independencia del procurador. En ese tema, licenciado, la Comisión de los Derechos Humanos que existe en el Congreso de la República, ¿cuál es el papel de esta comisión, que es muy especial a diferencia de otras salas de trabajo? ¿Es en este espacio en donde tiene que ir el procurador, nada más? Bueno, en principio lo que hay que tener presente es que
los derechos humanos es un tema tan sencillo y tan complejo a la vez, ¿verdad? Estamos revestidos, son derechos inherentes a nosotros. Y la figura del Procurador de Derechos Humanos, junto con la figura de la Comisión de Derechos Humanos, son las dos garantías constitucionales que van a velar porque quien tiene el ejercicio del poder público y el ius imperium respeten nuestros derechos humanos. Entonces, bajo ese contexto, se construye dentro del sistema constitucional la comisión. Es un órgano muy especial, es una comisión de rango constitucional integrada por un diputado de cada partido político. Entonces, tienes tú a los representantes de los partidos políticos quienes tienen que velar por el cumplimiento de las leyes de derechos humanos, impulsar los tratados en derechos humanos. Para que esto se pueda materializar ejecutivamente, ellos participan como comisión de postulación presentando una terna al Congreso de la República y eligen al Procurador de Derechos Humanos. Podría decirte que sería su segunda función importante. Una, el impulso a la legislación de derechos humanos y dos, participar como comisión de postulación, que es a los votos que se refiere el Procurador que recibió el respaldo de la comisión. Entonces, en la construcción del sistema, la idea es que el Procurador tiene una rendición de cuentas con la Comisión de Derechos Humanos. Y pues lo que dice él es acertado, él no tiene que estar vinculándose con las demás comisiones, podría hacerlo voluntariamente, pero para poder optimizar la administración pública asisten los procuradores adjuntos, secretario, el que necesite asistir. Y podría ir perfectamente con los demás, pero eso sería también desperdiciar el tiempo funcional de alguien que a su vez es la institución. Entonces, por lo tanto, el que se comunique con la comisión que es de rango constitucional, la única. Todas las demás comisiones de trabajo, finanzas, comisión de deportes y todo, son creadas en la ley orgánica del organismo legislativo. Entonces, él tiene razón ahí, su comunicación, su enlace con el ente que lo designó, es definitivamente la Comisión de Derechos Humanos. Ahora, ¿quién puede fiscalizar la labor del procurador? Bueno, la labor del procurador, en esencia la fiscalizamos todos. Esa es parte de la esencia del Procurador de Derechos Humanos. Y está ahí tal vez donde ha fallado bastante el doctor Rodas en no buscar ese equilibrio, esa señal de imparcialidad, que la población se sienta cómodo con un procurador que no participa en una especie como de poder gestionar una polarización para determinados grupos. Entonces, el primer fiscalizador es la población, y creo que es el que está más en desacuerdo en un sector, como bien lo señalaba él, que en otros sectores. También lo puede fiscalizar lo que es financieramente Contraloría General de Cuentas. Lo podemos fiscalizar también a través de las acciones de amparo, si hubiera alguna clase de arbitrariedad. Pero mientras que cumpla sus funciones el Procurador de Derechos Humanos, es realmente el Congreso, a través de la comisión, el que va a ser su fiscalizador. Pero fiscalizador no quiere decir, si no haces esto te voy a destituir. Los conatos de destitución que han intentado promover en contra del Procurador de Derechos Humanos, te podría decir de entrada que son incorrectos o fuera del marco legal. ¿Cuáles son las causales para la destitución de un magistrado de conciencia? Bueno, si el procurador manifestara comprobada y materialmente una actividad de ejercicio político, es una razón. Otras razones es que incurriera en la comisión de un delito, pero ojo, no solo con la denuncia. Tendría que haber una sentencia condenatoria firme, hay que revocarle la prerrogativa de inmunidad personal con el procedimiento de antejuicio, procesarlo, todo el proceso. Entonces son parte de las acciones por las cuales podría. Y entonces, aunque hay muchas críticas, y yo también he sido fuerte crítico del Procurador de Derechos Humanos, no ha incurrido tampoco en ninguna causal para promover la destitución. Y pues creo que también las acciones ante la Corte Interamericana las consideró necesarias el doctor Rodas, un poco exageradas desde mi punto de vista, porque no ha llegado el Congreso a comprobar. Pero como está el actual Congreso de la República, pues yo creo que las acciones que se puede defender uno son necesarias. Hablemos de este punto de la polarización, procurador, porque estamos hablando del aspecto político. Usted bien dice, en el Congreso de la República hay diputados que me respaldan, pero también hay un sector evidente que no lo quiere. ¿Por qué esta polarización? ¿Está usted del lado de solo unos guatemaltecos o de todos? No, yo coincido con lo que dice el doctor Barrio. Yo soy procurador de los derechos humanos de todos los habitantes, sean guatemaltecos, sean suecos, sean chinos, sean colombianos, de todo al que se vulnere un derecho humano. Y en ese sentido ha sido mi accionar. Lo que sí también vale la pena recordar es que yo no estoy para ganar simpatías, ¿verdad? Yo me reúno con todos los sectores. Ayer mismo estaba recibiendo la visita de personeros de Fundesa, invitándome a su encuentro nacional, el ENADE 2018, pero igual yo me reúno cuando solicitan organizaciones sociales y campesinas como CCCDA, como CODECA, como el CUC, con los sindicatos. Yo soy procurador de todos y a veces quisieran decir, bueno, no se junte con eso, yo no tengo patrón, no le debo nada a nadie, no tengo compromisos con nadie. Y entonces soy magistrado de conciencia, tengo que escuchar el clamor de todos los sectores y en base a mi sano juicio y apegado a derecho, dictar las resoluciones. Vamos al
Segundo corte de la noche. SF, balance PDH. Al regresar seguiremos hablando de esta relación del procurador con el resto de los organismos. Y al volver, ¿qué pasa con la relación entre el Procurador de los Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia? Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF, balance PDH. Estamos haciendo una revisión de la gestión del Procurador de los Derechos Humanos, del señor Jordán Rodas Andrade. Y también nos acompaña en el estudio el abogado Omar Barrios Osorio, él es director del Centro de Estudios de Derecho. Y estábamos hablando en el corte particularmente de aquellas sombras de la gestión del señor Jordán Rodas. ¿Alguna llamada de atención al procurador durante estos 365 días al frente de la PDH? Varias. No me va a alcanzar el programa. Bueno, anotemos algunas, y las va a responder el procurador. Ok, tal vez definitivamente, como te dije en el corte anterior, hay una gestión polarizada, sea porque se dio el contexto para que pareciera así, o sea porque el procurador ha estado manifestando sus propias creencias ideológicas o su propia forma de ser dentro de la misma. Pero un procurador de derechos humanos no puede manifestarse así. La población siempre tiene que tener una percepción del procurador de derechos humanos. O lo quiere toda la gente o odian todas las personas. Pero no puede ser que lo quiera un segmento y que lo odie otro segmento. ¿Por qué? Porque la esencia del procurador de derechos humanos, la base de un procurador de derechos humanos es la credibilidad de la población, porque él es magistrado en conciencia. O sea, lo que diga en sus resoluciones el procurador no va a mandar a nadie a prisión, no le van a ir a cobrar, no lo van a ir a embargar por eso. Él es la conciencia de la administración pública. Es lo que él pronuncia es tan vital que todos lo entendamos, que es importante que la población reflexione y que digan los funcionarios, así pues el procurador tiene razón. Pero si el procurador entra en segmentarse dentro de un área, por ejemplo, todo a favor de CICIG, todo a favor del Ministerio Público de Telmaldana, todo a favor de estas acciones de embajadores, y abandona otros segmentos de la población, es donde crea esa polarización. Y todos podemos polarizarnos porque es parte de la ideología, sin entrar a un conflicto innecesario así de enemigos. Pero no puede procurar derechos humanos porque eres la conciencia. Piensen todos ahorita que nos están viendo, escuchando, en su conciencia. Su conciencia no puede ser hoy blanca y mañana negra. Tiene que ser siempre o totalmente blanca siempre o totalmente negra. Y es ahí donde el procurador tiene que reflexionar y no dejarse caer en esos ataques verbales que comete a veces en contra de los funcionarios. Él tiene que verse siempre reflexivo, prudente, tiene que verse imparcial, porque lo que él nos diga a nosotros, por medio de sus pronunciamientos, por medio de sus declaraciones, es realmente lo que hace construir si está funcionando o no. Por supuesto, se da obvio que va a haber una inclinación a ciertos segmentos porque tenemos un gobierno mediocre que funciona a cámara lenta, paso de tortuga retroceso, ¿verdad? Ni siquiera para adelante. Entonces, como que se va a dar más para el ataque. Pero el procurador no puede emitir un comunicado estableciendo, donde invita al Congreso de la República a que se den los 105 votos para que el presidente sea instituido, o para que entre, a conocerse el antejuicio. No puede el procurador de derechos humanos tomar en un comunicado de septiembre de 2017 invitaba a que consideraran, no, tampoco le dio la orden, ni fue un pronunciamiento, pero es un comunicado. Y recordemos que tanto la ley de la PDH le atribuye al procurador las inmunidades de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero también las prerrogativas de los diputados del Congreso. Es bien particular esto. O sea, hay responsabilidad también en las opiniones que el Procurador de Derechos Humanos, pero siempre tiene que invitarse a la reflexión. No puede hacer esas manifestaciones porque entonces caemos en esa divergencia de criterios y equivocamos la idea de la población. A ver, su papel en este mapa de MP CICIG le ha acarreado muchos enemigos. Sí, y algunos dicen, no está mal que el PDH pues accione a favor de cierto sector, pero ¿qué pasa con el resto? Sí, es que yo sí ahí discrepo, respeto mucho la capacidad técnica del doctor Omar Barrios, a quien conozco su trayectoria, pero ya en el día a día no puede estar un neutro ni ser un procurador gris o un café descafeinado, es decir, o frío o caliente, ¿verdad? Y aquí no puedo estar en medio de la corrupción. Hay claramente posturas, hay una institucionalidad nacional con el Ministerio Público, con el acompañamiento de la comunidad internacional que no nos cuesta ni un centavo y no es ni un ataque a la soberanía como es la CICIG, porque Guatemala soberanamente como Estado fue a pedir a Naciones Unidas su implementación acá.
o está del otro lado de la corrupción, viendo cómo se le quita la visa al comisionado, viendo cómo se le expulsa, se le declara non grato. Yo ahí, perdóneme, tal vez no me va a querer todo el mundo, pero tampoco esa es mi pretensión. Entonces, ahí tengo que posicionarme y lógicamente eso despierta pasiones, pero mi conciencia en ese sentido sí estoy tranquilo de que estoy del lado en que mi convicción y la mayoría del país no puede seguir tolerando la corrupción desde las autoridades. Las buenas noticias en contra de la corrupción hoy, ¿de dónde vienen? Del extranjero. Las leyes en Estados Unidos, el listado de corruptos que tiene que haber, la quitada de visas también, y aquí no. Aquí se está torpedeando permanentemente al aliado fundamental del Estado de Guatemala para el combate a la corrupción, que es así, con sus imperfecciones, que seguramente las tiene como toda actividad humana, pero no podemos echar en balde todo el trabajo que se ha hecho. Procurador, recordemos aquellos días finales de agosto en donde usted se volvió protagonista de un momento cuando pues, se impidió esta declaración de non grato del comisionado Iván Velázquez. Ahí fue el punto de quiebre que cambió toda la relación del procurador con el resto de los organismos del Estado y el presidente ese acontecimiento fue la raíz, la detonante de la polarización que se tiene por algunos sectores del país, del Estado y algunos del sector económico, los más conservadores, con mi persona. Y entonces, ¿por qué? Porque Guatemala sería distinta hoy sin un Iván Velázquez al frente. Yo me siento satisfecho y no estoy arrepentido. Y si tengo que actuar otra vez legalmente para garantizar el cumplimiento del convenio CICIG-Guatemala, lo voy a hacer. Licenciado, al procurador también le han señalado de que a veces está presente en todas estas acciones, presentando amparos, acciones legales, y se ha ganado la animadversión de cierto sector. ¿Está cumpliendo el PDH su papel en ese momento al presentar estos amparos, al llegar a las instancias jurídicas correspondientes para detener algunas acciones o intentos de otros sectores? No en todos los casos. Aunque sea resuelto por la Corte de Constitucionalidad favorablemente el amparo promovido por el Procurador de Derechos Humanos, es una acción que no correspondía a su legitimación. Esto deriva de que el comisionado de Derechos Humanos no es un habitante en sí en Guatemala, él es un comisionado de la Secretaría de Naciones Unidas. Es lo mismo que el embajador de Suecia. El embajador de Suecia en sí no es un habitante. Donde se para el embajador Compas es como que estuviera Suecia. Estos funcionan a través de otros procedimientos que son legislados por todo lo que es el derecho internacional y el derecho diplomático. Entonces, la acción del Procurador de Derechos Humanos de presentar una petición de amparo contra una persona que no está pidiendo protección, en este caso, contra una resolución que a todas luces es inviable e ilegal, se volvió a acotar que la declaración de persona non grata del presidente es totalmente ilegal, no justifica usar una convención cuando está sujeto el gobierno de Guatemala al acuerdo de CICIG. Y tampoco era necesaria la delegación o la pretensión de pedirle protección a un sujeto que goza de una protección más grande, que es del derecho internacional. Creo que efectivamente, como bien lo señala el doctor Rodas, este sí es un parteaguas en su relación con toda la estructura del Estado, por alguna inmadurez del presidente de la República, porque que el procurador accionara, al final de cuentas, pues no es tan ilegal. Él tiene el derecho a decir, bueno, yo quiero defender los derechos humanos con esta herramienta llamada acción de amparo y la puedo hacer. Yo no lo señalaría a él por esa acción, señalaría más a la irresponsable Corte de Constitucionalidad de haberle dado trámite. Es mi análisis desde el punto de vista jurídico, pero la, podríamos decir, inmadurez de un gobierno tan débil hace que en vez de discutir con el Procurador de Derechos Humanos sensatamente su postura es parcializarse, más suma todos lo que son el ambiente de redes sociales, de los medios de comunicación, exorbitan una situación que se vuelve incontenible también para el mismo sistema de gobierno. Entonces, también las represalias ante el Procurador por una acción de amparo considero que no son necesarias, son totalmente inmadurez, y no debería el presidente y vicepresidente de la República dejar de llegar a foros donde hay toma de posesión de funcionarios o cerrarle las puertas al Procurador de Derechos Humanos. Como te decía, aquí podemos discutir con el Procurador abiertamente, estar a favor en unas cosas, en contra en otras, pero nosotros terminamos y seguimos tomando el café. Hay una madurez política que hace falta a este gobierno. Entonces tienen que tolerar las acciones, sean procedentes o improcedentes, y defenderlas en los tribunales como corresponde. Pero sí es el parteaguas. A mi criterio sí hay ahí cambió todo. Sí, ahí cambió todo. Vamos a ver la relación con el organismo judicial.
que tampoco está muy contento, bueno, por lo menos el presidente de la Corte Suprema de Justicia no está muy contento con una acción que usted realizó. Si nos puede explicar, procurador, ¿qué fue lo que usted recomendó o le mencionó al magistrado presidente y que también resultó en algo se emitió una resolución condenando la mala práctica sin fundamento alguno, aquí me corregirá el doctor Omar Barrios, de la prisión provisional. Es algo que se da mucho en todo el país y no tiene fundamento legal alguno. Y el error, decimos los abogados, no es fuente de derecho. Hubo un pronunciamiento sobre el caso del exfiscal Ronnie López, que yo no sé, no tengo gusto conocerlo personalmente, no sé si es inocente o culpable, y ya el tribunal competente en su momento lo determinará, pero ya llegaban los 100 días y no había prestado la primera declaración. Igual con el caso del coronel Chiroy, tuve que presentar un amicus porque la Corte Suprema tenía traspapelado un expediente, se planteó y lo notificaron. Entonces, el control de garantías están todos los funcionarios públicos y no hay nadie superior a la ley. Lo que pasa es que algunos magistrados, no todos afortunadamente, se creen intocables y no susceptibles del control en materia de derechos humanos, lo cual sería grave para la democracia del país. Se habla mucho de los amparos anteriores a favor del comisionado Iván Velázquez, por ejemplo, pero también se ha actuado con amparos a favor de los enfermos del sistema hospitalario nacional, del ICS, del fluido eléctrico, que hay un problema de fondo, por ejemplo. Energuate es uno de los distribuidores de energía eléctrica que comete muchos abusos. El alcalde de Nagualá en 10 minutos me cifró el problema. Procurador, nos están cobrando la factura de toda la población y quieren cortarnos, como hacen muchos municipios, la luz a todos, estemos al día o no. Entonces tenemos que estar planteando amparos, afortunadamente se declaran con lugar. Entonces, estos problemas de fondo hay que entrar a resolver en el país. Lo que realizó el procurador a la Corte Suprema de Justicia, esa llamada, esa sugerencia, esa recomendación, ¿estaba correcta? ¿En qué incurrió o si hubo algún error de parte del procurador? Bueno, te puedo decir que de entrada que la acción que el Procurador de Derechos Humanos toma ahí es totalmente correcta en un inicio. Voy a explicarte brevemente más adelante el error y lo que también hizo falta. Este es un vicio procesal que ha estado sufriendo la población que está sindicada de un hecho ilícito. La prisión provisional no existe como figura, no hay una medida de coerción que se llame como tal. Tanto la Constitución en el artículo 6º, 9º, como el Código Procesal Penal en el 87, establecen que si vengo yo y yo soy el juez y tú vienes como fiscal y me pides una orden de aprehensión en contra de tu camarógrafo y yo te la autorizo, cuando tú la practiques en el momento, a las 10 de la mañana, tú ingrilletas a esa persona y tienes que avisar al tribunal. El plazo dice inmediatamente, para que yo juez pueda programar la audiencia. Pero cuando me llevan a la persona, dentro del plazo de las 6 horas, yo tengo dentro del plazo de las 24 para tomar la declaración. No tengo 100 días ni tengo un mes. No puedes tener una persona detenida en una figura ficticia. Y eso es lo que el Procurador de Derechos Humanos como institución, que es el trámite efectuado por la Procuradora Adjunta, que es la que materialmente realiza el procedimiento, le advierte a los juzgados de mayor riesgo. Usted está violando los derechos humanos de estas personas, lo acaban de volver a violar, acaban de aprender unas personas y la mandaron un mes a prisión provisional, es totalmente contra la Constitución. Entonces, el pronunciamiento que hace la Procuradora Adjunta, por supuesto respaldado por la institución que es el Procurador de Derechos Humanos, es totalmente correcto. ¿Dónde puede estar el error? Hace una recomendación a la Corte Suprema de Justicia. Y la molestia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia es que durante el trámite no les corrieron audiencia, pero la Corte Suprema hace un aspamiento y pues considera que es ilegal ese pronunciamiento y acciona en amparo contra el Procurador de Derechos Humanos, pero la particularidad es que conoce el amparo la Corte Suprema constituida en Tribunal Extraordinario de Amparo. Entonces tienen que excusarse los magistrados titulares y entrar los magistrados suplentes a conocer. Y exageran definitivamente la resolución, inclusive vienen y piden certificación de los conducentes contra el Procurador Rodas y contra el Procurador Junta. El Procurador Rodas no suscribe nunca la resolución. Y es lo que te decía a un inicio, confunden la figura del Procurador con la persona del Procurador. Claro. Y en todo caso si hubiera error de la Procuradora Adjunta, pues sería contra ella que se encausara, pero no hay un hecho ilícito penal ahí. Creo que la Corte Suprema quiso mandar una señal de poder por esa situación que se da a veces de conflicto. Entonces considero que la CC corregirá eso más adelante y en todo caso si hubo un vicio en la resolución del Procurador de Derechos Humanos suscrita por la Procuradora Adjunta de hacer una reclamación innecesaria, una recomendación, pues se corrige ya, pero no es tampoco para el aspamiento que hizo la Corte Suprema de Justicia. Pero cabe acotar
que estas personas están ahí privadas de su libertad, no solo por el juez, sino que hubo un fiscal del Ministerio Público y un querellante adhesivo llamado CICIG que accionaron a esa orden de aprehensión y que toleraron que el juez tomara la decisión de tenerlos 100 días en prisión provisional. Y aunque la decisión es del juez, es una petición de un fiscal de FESI y una participación de un querellante adhesivo, que también tendrían que estar como parte del pronunciamiento, porque el Ministerio Público en el artículo 251 constitucional establece estricto cumplimiento de la ley. Si el fiscal ve que le dan audiencia dentro de 100 días, el mismo fiscal tendría que objetar y protesto, señora juez, no puede usted mandarme 100 años, yo le estoy pidiendo a usted la orden de aprehensión, ¿cómo me lo va a mandar 100 días a prisión provisional? Claro, estoy en el país de las ilusiones y el derecho, ¿ya? Pero no habría que también el procurador darle una llamada de atención a este querellante adhesivo y al Ministerio Público y no solamente al juez. Le vamos a preguntar eso al regreso, procurador. Vamos a un corte. En materia de derechos humanos, ¿qué se ha avanzado en Guatemala y qué más hace falta por lograr? Al regresar, continuamos con esta conversación. Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. La etiqueta ASF Balance PDH. La respuesta del procurador, a ver, ¿cómo se refirió usted en ese documento y qué pasa con MP y CICIG? Bueno, también las recomendaciones que se le dio a la Corte Suprema de Justicia se le dio al propio Ministerio Público, pero la diferencia fue la reacción. Tengo que valorar positivamente la postura asumida por la nueva fiscal general, la licenciada Consuelo Porras, que dio de forma inmediata instrucciones a todo su personal para el cumplimiento de las garantías y los plazos establecidos en la Constitución y las leyes. Y en el proceso de formación que ellos tienen a lo interno, también se está replicando esa recomendación. Entonces, ahí sí cumplí yo con dar las recomendaciones a todos los actores, organismo judicial, Ministerio Público. Licenciado, pero en el documento que se presentó en la Corte Suprema de Justicia, ¿estaba este llamado de atención también a MP y CICIG? Sí, pero es que no es la doctora Porras, bueno, ella hay que darle su mérito en aceptar esa responsabilidad y esa, digámosle por este momento, madurez en la función pública de hacerse acompañar con el procurador y de hacer reflexiva la toma de posición, pero tiene que ser más directo a los actores, que en este caso son los agentes fiscales. El procurador de derechos humanos no puede regañar al Ministerio Público, él tiene que reclamar, orientar, recomendar a los actores directamente, si es un agente fiscal, si es un auxiliar fiscal, pero como autoridad puede hacer también recomendaciones, en este caso a la fiscal, y muy meritorio lo que hace la doctora Porras de poder acudir. Pero como te decía, hay un agente al que no se le está invitando a ser parte de los derechos humanos, que es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y que por ser un ente también existencial como persona jurídica, también debería recibir esas recomendaciones y acatarse y sujetarse a ese cumplimiento de derechos humanos, aunque aclaremos, las personas estaban en prisión provisional por orden de un juez, pero a petición de los sujetos actores. Aquí todos tenemos que respetar lo que son las garantías procesales. Eso es fundamental. Y creo, como te decía, que el pronunciamiento del Procurador de Derechos Humanos en ese tema de la prisión provisional es muy acertado, muy puntual. Es una resolución muy técnica y que vale la pena que sea mérito de estudio en todos los ámbitos. Regresemos con el procurador. Procurador, se lo preguntamos hace un año acá cuando usted iniciaba su gestión como procurador de los derechos humanos. Hay una percepción de que el procurador defiende a criminales. ¿Ha cambiado esa visión? En la práctica sí, bastante, con acciones concretas. Es decir, estoy hoy por hoy en una misión muy específica de dignificar a los policías nacionales civiles en todo el país. Son más de 40,000 policías que tienen a cargo nuestra seguridad y están en condiciones paupérrimas, infrahumanas casi. Viven hacinados, con colchones con chinches y pulgas. Ellos compran su uniforme, sus botas. Entonces, ante eso se daña la dignidad, y la dignidad es la esencia de los derechos humanos. También se ha dado acompañamiento a diputados que se han quejado de ser vulnerados en sus derechos humanos. Al propio presidente de la República, cuando se le agredió de una forma verbal, dañándole en su dignidad, en un pasillo del organismo judicial, si no estoy mal, también hubo un pronunciamiento al respecto, porque todos, absolutamente todos, tenemos derechos humanos.
¿Qué pasa con esta percepción que se escucha mucho? El procurador defiende a criminales, el procurador está a favor de los pandilleros, de los reos. ¿Cómo ha cambiado eso o es algo que se mantiene en el ambiente? Ha cambiado, poco, pero ha cambiado. Recuérdate que esta es una institución literalmente nueva. O sea, Corte Suprema de Justicia existe desde que existe el Estado de Guatemala. Presidente existe desde que existe el Estado de Guatemala. Pero la institución Procurador de Derechos Humanos existe desde nuestra actual Constitución, emitida en 1985, vigente en 1986. Los Procuradores de Derechos Humanos, cuando empezaron, no tenían tal vez el efecto mediático o la penetración que se tiene hoy en día, y sobre todo el alcance. Entonces sí ha ido cambiando un poco. Aún existe un segmento fuerte que a veces para atacar o ser detractores o ser una crítica sin fundamentación, vuelven a usar esa figura. El Procurador de Derechos Humanos tiene que entender, todos los que están ahorita, insisto, viéndonos, escuchándonos, que todos tenemos derechos humanos. Y las personas que identificamos comúnmente como mareros o a veces los identificamos como delincuentes, también son habitantes. Lo que se está diciendo es de que tienen derecho a garantías procesales, tienen derechos a un sistema penitenciario adecuado. O sea, el que proteja y procurar a todos nos beneficia a todos. Lo que tenemos que exigirte al Procurador Rodas es ese balance, ese equilibrio, que trate de ser hasta cierto punto, tal y como lo dice la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios Públicos, imparcial, esa transparencia en el actual, que las personas puedan ver en él un Procurador de Derechos Humanos que no se parcializa hacia un segmento polarizado, sino que también busca ese equilibrio en los pronunciamientos o en el actuar. Definitivamente, cuando alguien toma posesión de un cargo, trae mucho interés de cambiar Guatemala, tiene mucho interés de mejorarlo, pero también tiene que mantener ese equilibrio. Por supuesto, insisto, Guatemala todavía está en pañales en muchas concepciones políticas, mucho entendimiento de la norma, y por supuesto es cómodo hablarlo desde la televisión, desde esta CIA, etcétera. La realidad es ahorita en los hospitales con que llegan y que no hay médicos porque están defendiendo con mucha razón sus derechos humanos a un salario digno. También entra con el tema de la atención a la salud, que es un bien público, según el artículo 95. Entonces, todo ese tipo de conflictos no se pueden abandonar. Y por supuesto, si ahorita el procurador sale emitiendo una recomendación de que el ministro de Salud atienda a estas personas, lo va a tomar esa parte del segmento de la gente que siente que el procurador está en otro bando, como que lo está atacando otra vez al gobierno. Y por eso es la invitación pública que el procurador siempre trate de mantener ese balance, que la gente vuelva a tener esa percepción. Pero realmente el trabajo que podemos criticar de él es muy puntual. Ninguna de las cuestiones que él ha hecho tampoco han hecho mérito para que sean delictivas o que sean fuera de lugar. Es más delictivo que el querer atacar una institución o que se le reste credibilidad por el simple hecho de algunos errores administrativos que no deberían suceder, pero que se pueden enmendar. Procurador, le faltan aún 4 años. Los retos hacia adelante, ya escuchada esta crítica, escuchada todo el análisis de este primer año de gestión, ¿cuáles son los retos? ¿Qué retos se plantea tener usted? La humildad para reconocer errores. Hoy aquí el doctor Omar Barrios me está haciendo sus apreciaciones, también recibo mensajes cuestionando. Yo analizo, hago mi balance, soy ser humano, me equivoco y me equivoco mucho, pero tengo que tener la humildad y la disponibilidad a cambiar. Afortunadamente me quedan 4 años y hay temas muy sensitivos, la salud. Ya hice un pronunciamiento reconociendo lo justo de las pretensiones a un mejor salario para los médicos. Especialistas con tanto año de estudio ganan 6,000 quetzales, por ejemplo. Entonces eso debe revisarse, la calidad del gasto público. En tiempos de paz, como hoy vivimos ya, yo no veo ningún sentido en seguir fortaleciendo al ejército, debilitando a la Policía Nacional Civil y descuidando el sistema de salud pública. Sentido común, prioridades. Para mí es más prioritario la salud que invertir en el ejército, por ejemplo. Eso lo tengo claro. Y si con eso caigo mal, pues ni modo. En cuanto a la educación en derechos humanos, ¿estamos aún con esa asignatura pendiente, procurador? Sí, afortunadamente estamos trabajando, se abrió por parte de esta gestión una escuela de derechos humanos que lleva el nombre de Monseñor Gerardi Conedera, en honor a un mártir por el derecho a la verdad que fue vilmente asesinado. Estamos con el apoyo de USAID implementando talleres de formación hoy día, entrando a un flagelo como es la trata, que es el tercer delito más grande del mundo después del tráfico de drogas, del tráfico de armas, la trata de personas. Aquí en Guatemala casi es invisible. Estamos levantando esta campaña para erradicar la trata. Bueno, muchísimas gracias, procurador, por haber aceptado esta entrevista y también por escuchar todos estos planteamientos y preguntas que le hemos hecho a este primer año de gestión. Licenciado, también muchísimas gracias por participar en esta mesa roja de Sin Filtro. A los dos, muy agradecidos. Pero esto no termina acá. Vamos con María Luisa Gómez.
Ben Kei-chin, gracias por ese análisis, también a tus invitados, muchísimas gracias por participar. Y nosotros, antes de concluir, queremos presentarles una nota interesante. Cuando huyó para escapar del avance de las tropas norcoreanas, Kim Kwang-ho estaba tan convencido de que regresaría rápidamente que apenas se despidió con un hasta pronto de su hermano menor. El lunes volverá a verlo por primera vez en 68 años. Kim Kwang-ho no ha visto a su hermano en 68 años y casi no recuerda su rostro. Cuando tenía 13 años, Kim huyó de su pueblo junto a su padre y otros hermanos durante la guerra que dividió la península coreana entre 1950 y 1953. Escapaban de las tropas norcoreanas. Pensamos que estaríamos lejos por 3 días, máximo una semana. Entonces mujeres y niños pequeños se quedaron para cuidar de la casa. No llegamos a decirnos nada, no empacamos nada, tampoco tengo una foto o algo. Al final se convirtió en parte de los 100.000 refugiados de Hunnam, una evacuación histórica de civiles hacia el sur de la península. Cuando subí al bote, me di cuenta que nunca podría volver. Desde entonces, las comunicaciones entre los habitantes del norte y el sur están prohibidas. A sus 81 años, Kim verá el lunes a su hermano, gracias a un programa de ambos gobiernos para reunir a familias separadas por la guerra. Desde 2000, se han organizado 20 series de reuniones, pero 65 años después del armisticio, los supervivientes tienen el tiempo contado. Nunca imaginé que mi hermano menor estaría vivo. Si llegaba a reunirme con alguien esta vez, pensé que serían mis sobrinos y sus familias, ahora que deben estar casados y con niños. Me puse tan feliz al enterarme de que mi hermano está vivo. La mayoría de los 130.000 surcoreanos que presentaron inicialmente solicitudes han muerto y los demás tienen más de 80 años. El mayor cumplió 101. Así los encuentros de familiares muy cercanos como Kim y su hermano son cada vez más raros. Bueno, y así concluimos esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión hoy viernes, deseándole lo mejor para el fin de semana, recordándole que también sábado y domingo tenemos información en Guatevisión y por supuesto invitándolos a que me acompañen el próximo lunes a las 9 en punto de la noche. Hasta pronto.